Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy David Gómez, jefe de área en la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. Y estamos hoy aquí para presentar un nuevo webinar dentro de nuestro Programa Nacional de Algoritmos Verdes. Este programa busca intentar buscar una IA sostenible y luchar contra el impacto medioambiental. Y bueno, pues hoy tenemos el webinar titulado Sostenibilidad Digital en la era de la IA, de la teoría a la práctica, que supongo que queremos estudiar un poco pues, el estado actual de la IA sostenible a nivel global, modelos de gobernanza que integran criterios de sostenibilidad en el desarrollo y despliegue de la IA y herramientas prácticas que nos permitan medir la huella que dejan y el impacto ambiental. Y hoy contamos con la presencia de la empresa Telefónica, de la mano de Alejandra Alonso, ¿vale? Que es no me confundo, la líder de inteligencia artificial y sostenibilidad digital, y de su compañero Ricardo Moya, Senior Data Scientist, ¿ok? Y nos contarán un poco de una herramienta que han desarrollado que se llama Kiri para la medición y la mitigación del impacto medioambiental. A ver qué nos contáis sobre ella. Y bueno, pues también contamos con la colaboración de Gili, de la mano de Ángel Cuevas, uno de sus cofundadores, que es una spin-off especializada en la evaluación del impacto medioambiental y de la medición de los servicios digitales. Destacar que hace 10 días Gili organizó un congreso aquí en Madrid y el Programa Nacional de Algoritmos Verdes pues, fue premiado en la parte del sector público sobre innovación en servicios digitales sobre este impacto medioambiental. Y bueno, pues sin más, creo que te cedo la palabra, Alejandra, para que nos comiences a contar sobre vuestra herramienta. Muchas Hola, gracias. hola, buenos días a todos. Muchas gracias por atender a la reunión de hoy. Yo creo que es muy importante que se generen estos foros de colaboración entre todos los usuarios porque estamos en un momento muy crítico en el que necesitamos apoyarnos y crear y co-crear también un poco esa concienciación de que la IA puede aportar mucho en el lado positivo, pero que también puede ser muy importante. No te preocupes. Sin más, si queréis, nos gustaría un poco presentar, hacer una pequeña introducción, ¿vale? Lo que vamos a plantear aquí es, ¿va? Vale, un poco lo que os decía. La idea es un poco contaros cómo estamos en Telefónica afrontando este reto, que es un reto que no es único nuestro, sino que de toda la sociedad. Cómo lo estamos haciendo, cómo lo hemos detectado, cómo lo vivimos y cómo estamos trabajando para pasar de la teoría a la práctica, porque la realidad es que estamos todos concienciados de que esto tiene un impacto, pero realmente lo importante aquí y lo complicado es pasar de la teoría a la práctica. Os contamos un poco nuestro proceso, que creo que puede ser interesante para el aprendizaje de otras empresas que se encuentren en la misma situación. Y después pasamos a presentaros una herramienta que es la que utilizamos para ese monitoreo y mitigación de la huella dentro de nuestro grupo. ¿Vale? Un poco por ponernos en contexto. Ya sé que estáis todos familiarizados, aquí la gente que viene está concienciada, pero bueno, un poco deciros esto. Yo siempre digo lo mismo, la inteligencia artificial tiene mucho potencial positivo, mucho potencial para impactar positivamente en el medio ambiente. Nosotros desde Telefónica lo estamos viviendo en primera mano porque estamos colaborando con empresas en las que somos sus partners tecnológicos para que tengan una logística, un proceso de logística de transporte mucho más eficiente y por tanto tenga un impacto positivo en el medio ambiente, que los procesos productivos, los procesos industriales eh, sean también mucho más afinados, por lo tanto generas menos residuos, consumes menos electricidad, es decir, que tienes impactos positivos, por supuesto, en la agricultura, con todos nuestros sistemas de IoT inteligentes,
Es decir, que el impacto positivo es muy, muy relevante. No nos olvidemos que a veces cuando nos ponemos aquí el sombrero de que esto es un problema, sí, pero también es un problema que ojalá todos los problemas fueran así de bonitos, porque también tiene mucho que aportar al cambio, a la transición energética, además, en el medio ambiente. Entonces, dicho esto, pues sí, es verdad que aportamos mucho positivamente, pero no podemos dejar de mirar el impacto que tenemos y cada vez nos preocupa más, los países se preocupan más por el consumo, la demanda, las empresas de telecomunicaciones se preocupan más por cómo vamos a impactar en sus redes. Esto no es sencillo, ¿vale? Y de hecho, pues oye, cuando vemos las emisiones de CO2, esto no deja más que aumentar, pero es que de estas emisiones de CO2, es que la IA actualmente no se pone muy de acuerdo, pero estamos hablando de que aporta entre el 3 y el 4% de las emisiones mundiales. Y sobre todo es que se estima que en el 30 estamos hablando de un 25%, que decir en el 30 es decir demasiado. Yo diría que en 2 años esto va a explotar realmente de cantidad. Entonces, que tenemos que tomar conciencia, tenemos que utilizar, tenemos que implementar prácticas realmente seguras y que, como hacemos en el resto de nuestro proceso de sostenibilidad, como compañías responsables, pues también tenemos que hacerlo con un foco en la IA, ¿de acuerdo? Y por eso, el año pasado, en verano, actualizamos nuestros principios de inteligencia artificial que fuimos pioneros en desarrollar unos principios de inteligencia artificial y en el 2018 lanzamos nuestros principios, pero el año pasado los actualizamos no solamente por todos los cambios que supone la IA generativa para adaptar los avances tecnológicos, sino también para incorporar aprendizajes, pero también con un principio nuevo. Yo diría que sexto principio, que es el comprometido con el medio ambiente. No solamente para apoyar y potenciar todos los impactos positivos que podemos tener a través de la inteligencia artificial en la sociedad y en las industrias, sino también para trabajar para minimizar el impacto negativo. ¿De acuerdo? Esto fue algo muy reciente. Yo creo que de hecho, muchas veces los principios de inteligencia artificial de muchas organizaciones no incluyen esta del medio ambiente, pero yo creo que eso va a ser algo que iremos viendo que se hará más común poco a poco. Ya te digo que fuimos pioneros en su día con los principios y ahora también metiendo este. Pero claro, los principios es la teoría, siempre decimos lo mismo. Tener unos principios es el principio del camino, nunca mejor dicho, valga la redundancia. Entonces, para que eso se haga una realidad, nosotros también hemos implementado un modelo de gobierno que permite, habilita que se ejecutan, se aterrizan todos estos procesos que se disparan cuando utilizas inteligencia artificial. Además, también hemos definido unos roles para ese gobierno y después también estamos desarrollando herramientas de control técnico para evaluación y mitigación de los riesgos, dentro de los que se anida también los riesgos medioambientales. ¿De acuerdo? Por explicaros un poco, por daros un poquito de contexto, y ya os dejo con lo que es realmente importante, que es Kiri, ¿vale? El modelo de gobierno, ¿qué hace realmente? Oye, identifica, hace ese registro automatizado dentro del proceso de creación de casos de uso de inteligencia artificial de la compañía. Imaginaros una compañía tan grande como la nuestra, pero es que todos tenemos que tener ese tipo de identificación y registro de sistemas de la IA. También la gestión y definición de los riesgos, de los requisitos y la medición, el control técnico, ¿no? Todo esto siempre muy acompañado por formación y sensibilización a todos los usuarios de inteligencia artificial, que con la IA generativa ya no está en algunas áreas de la empresa, ahora está en todas partes. Y también, por supuesto, que seamos capaces de auditarnos y certificarnos internamente. Por supuesto, también externamente. ¿Vale? Pero queremos tener un control interno. Para eso, los roles que hemos implementado son que los responsables del producto están formados en IA responsable, en qué se tienen que fijar, en cómo deben responder y con ayuda de los que llamamos RAI Champions, que son Responsible AI Champions, es decir, personas especializadas en IA ética y responsable que ayudan a todos los clientes, a todos los usuarios y clientes, me ha salido clientes, a todos los stakeholders. A todos los stakeholders que yo voy traduciendo así como me sale. De la compañía. De hecho, Ricardo es uno de nuestros RAI Champions. No solamente es uno de los responsables de productos, sino como
bandera, como adelantado. También es un rechameo para poder hacer que toda esa formación y sensibilización técnica les llegue a los equipos. Estamos la oficina de responsable, coordinación, que somos los que estamos velando porque estos principios realmente sucedan, se implementen y se hagan realidad. El equipo de compliance legal, por supuesto, tiene que estar aquí, dado que en Europa además nos rige el AI Act y por tanto también tenemos que tener este tipo de figuras. Y un grupo de expertos en IA ética, que es un equipo muy de alto nivel, pero en todas las casas, en todas las áreas de la compañía, no solamente perfiles técnicos, sino de negocio y de otros tipos de perfiles a los que les podamos elevar ciertas casuísticas que no son tan sencillas, porque por desgracia esto de la IA responsable no es ni blanco ni negro, ¿de acuerdo? Hay momentos en los que tienes que elegir y a ese tipo de problemas que acabamos encontrándonos en nuestro día a día, que no son muchos, pero existe, pues les escalamos estas incidencias. Vale, que en el caso concreto, y yo creo que es importante, en el caso concreto del medio ambiente, oye, tenemos el principio de tienes que medir y gestionar y mitigar tu impacto medioambiental, que utiliza como lo hemos dicho, utiliza como tienes que considerarlo como un KPI más de tu negocio. De tu negociado, cuando sacas un caso de uso, utilizas muchos KPIs, desde la accuracy hasta el impacto, el ROI de este caso de uso. Pues uno más va a ser tu huella de carbono y para que tomes decisiones también basadas en esto. Pero claro, como siempre, los KPIs tienen que ser medibles. Y lo primero que nos encontramos cuando llegamos aquí a implementarlo con los equipos de producto era, ¿y cómo lo hacemos? No hay un estándar, es cierto, no lo hay. No tenemos una legislación clara, es cierto, tampoco, están trabajando en ello. Pero sí que hay herramientas que te ayudan, empiezan a ayudar a hacer lecturas. Es verdad que no para todos los casos de uso tenemos ciertos puntos vacíos o puntos ciegos que tenemos que ir superando, pero ya existen herramientas y la cultura de la implementación es formarles en herramientas. Primero fueron externas, pero también vimos que no eran perfectas como casi nada en la vida, pero que tenían sus carencias para nuestros casos de uso y por eso, con el equipo de AI Product, diseñamos una herramienta propia que permitía esa mitigación, esa medición, recomendación para poder mitigar la huella de carbono. Pero sobre todo eso, nuestro trabajo ha sido mucho insistir en que los product owners tienen que medir, como no tenemos un estándar, no les obligamos a que utilicen ninguna, les estamos formando en las que ya existen. Además, nosotros hemos desarrollado una para que sea más sencillo para todos los product owners y los productos implementarla, que ahora va a contar Ricardo, pero sobre todo insistimos mucho en medir, porque todavía nos queda mucho recorrido. Sabemos que en la industria, es que claro, lo pasa aquí, en la industria todavía no hay la suficiente cultura de la medición de impactos negativos de la huella de carbono. Y es donde nosotros nos hemos prestado a colaborar con vosotros en el Plan Nacional de Algoritmos Verdes, nos hemos prestado también a colaborar con la UNE para desarrollar un estándar nacional. Estamos con el AI Office, que nosotros somos uno de los partners del AI Office, hemos firmado el AI Pact de la Unión Europea y también estamos colaborando con ellos para desarrollar ese estándar, pero esto no nos tiene que mantener parados mientras tanto. Sino que los animamos y aquí los animamos a que hay muchas herramientas en el mercado, hay muchas formas de medir que os animamos a que empecéis a medir aunque no hay un estándar. Y sin más, quiero pasar a Ricardo, que es realmente el experto que ha desarrollado con el equipo de AI Product, que ha desarrollado el producto de Kiri, que es nuestra solución interna. ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, voy a presentar la herramienta de Kiri. Kiri, como pongo aquí, pues es una librería que hemos desarrollado en Python que es capaz de medir el consumo de energía y por ende las emisiones de CO2 para ejecuciones de un software en el que pues, se entrenan o se explotan modelos de inteligencia artificial en un entorno Big Data, ¿no? Normalmente en un clúster Hadoop, y todo esto pues lo hemos digamos adaptado o lo hemos ajustado para que se utilice dentro de nuestra plataforma de transformación digital llamada Telefónica Kernel. Como curiosidad del nombre de Kiri, Kiri pues
no deja de ser un árbol de origen chino, que es el que tiene pues, mayor capacidad de capturar CO2 y transformarlo en oxígeno. De ahí viene el nombre. Como comentaba, es una librería que es capaz de medir el consumo de energía y también las emisiones de CO2 para un software que es ejecutado dentro de nuestra plataforma de Telefónica Kernel. Como digo, Telefónica Kernel es nuestra plataforma de transformación digital en la que pues, se ejecutan pues, todos los procesos que necesitamos dentro de la compañía y en particular pues ejecutan o se entrenan y se explotan también modelos de inteligencia artificial que son los que estamos utilizando, o son los que, mejor dicho, estamos midiendo con esta herramienta. Hemos de decir que Kiri es una librería que es agnóstica en cuanto a plataforma, es decir, se puede utilizar en cualquier tipo de cloud o en cualquier tipo de maquinaria on-premise, ya que no se ajusta solo y exclusivamente a una plataforma o algún proveedor de servicios cloud. En particular, como digo, lo hemos adaptado y ajustado a nuestra plataforma de transformación digital, que es donde medimos y monitorizamos el consumo de energía y calculamos las emisiones de CO2 que pues, producen estos modelos, el entrenamiento de estos modelos de inteligencia artificial y también la explotación de estos modelos de inteligencia artificial. Hemos empezado pues a medir los productos que nosotros desarrollamos, que básicamente son productos que entrenan modelos de inteligencia artificial predictiva y bueno, pues hacemos explotación de ellos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, nuestra plataforma de transformación digital es un entorno Big Data. Como todos los entornos Big Data, pues lo que se dedican es a hacer procesamiento de datos distribuidos, lo que significa que tenemos muchas máquinas o muchos ordenadores trabajando de manera paralela, ¿no? Por tanto, tenemos que monitorizar diferentes ordenadores. Kiri es pues una librería que se embebe o se incrusta dentro del software que entrena los modelos de inteligencia artificial o que explota los modelos de inteligencia artificial. Lo hacemos de manera muy sencilla y básicamente lo que hace esta librería pues es obtener todo el hardware que se utiliza para ese entrenamiento de los modelos o esa fase de explotación de los modelos. Pues qué CPU se utiliza, qué GPU se utiliza, cuánta memoria RAM se utiliza, cuántos datos procesa, etcétera, etcétera. Recopilamos toda esa información hardware y, por otro lado, pues también miramos cuánto tiempo se ha utilizado cada elemento hardware en procesar esa información, ¿vale? También, como digo, miramos cuántos volúmenes de datos manejamos, porque, bueno, al ser un entorno Big Data y también al tratarse de modelos de inteligencia artificial que trabajan con un volumen relevante de datos, pues es un elemento más que utilizamos para medir ese consumo energético. Con toda esta información y con datos de bases de datos externas que nos proporcionan características técnicas del hardware utilizado y también basándonos en estudios y en artículos de investigación que nos dicen pues cuánto consumo de energía se consume haciendo determinado uso de elementos hardware, pues obtenemos la energía consumida. Como digo, aquí nos basamos en bases de datos donde tenemos especificaciones técnicas pues, de las CPUs, de las GPUs y sabemos pues, cuánta potencia consumen y cuánto consumo eléctrico, cuál es su consumo eléctrico en base al tiempo utilizado, ¿no? Entonces, de esta manera somos capaces de medir esa energía o estimar esa energía consumida. Por otro lado, también obtenemos cuál es la geolocalización donde se encuentran estas máquinas, estos entornos clouds o estas máquinas que pueden ser on-premise, y sabiendo el mix energético de esa geolocalización, pues somos capaces de saber cuánto CO2 se emite por kilovatio hora consumido en esa geolocalización en particular. Combinando la energía consumida
que ya ha sido calculada previamente y sabiendo el mix energético de esa geolocalización, pues somos capaces de calcular las emisiones o estimar las emisiones de CO2 que se han emitido durante un entrenamiento de un modelo de inteligencia artificial o en la fase de explotación o de predicción de esos modelos o de inferencia de esos modelos de inteligencia artificial. Todo esto, como digo, lo tenemos en nuestra plataforma de transformación digital de Telefónica Kernel y toda esa información pues la guardamos en una serie de bases de datos y posteriormente pues toda esa parte la tenemos monitorizada dentro de unos dashboards donde sabemos pues cuál ha sido los tiempos de ejecución de cada uno de nuestros productos, cuánta energía ha consumido y cuántas emisiones de CO2 hemos tenido. Y además, también monitorizando todo esto, pues, y sabiendo las diferentes geolocalizaciones, pues somos capaces de identificar otras regiones o y en otros momentos temporales, es decir, de saber en qué lugar y en qué tiempo concreto sería más óptimo ejecutar estos entrenamientos de los modelos o estas predicciones para minimizar las emisiones de CO2. Y bueno, todo este proceso, que lo he contado así muy rápido, ha sido registrado o está en proceso de ser patentado. Así que, bueno, pues toda esta parte ha sido también una invención y una innovación que hemos desarrollado dentro de Telefónica Innovación Digital y en particular dentro de la dirección de AI Products. Con todo esto voy a pasar a mostraros brevemente pues, cómo registramos toda esa información y cómo la monitorizamos en nuestra plataforma para que bueno, pues, veáis cómo tenemos monitorizado todo esto. ¿Vale? Vamos a ver. Vale, en primer lugar, bueno, tenemos a ver, un momento que se vea bien. Tenemos un dashboard donde, bueno, pues tenemos información de todas las horas que hemos estado ejecutando estos productos, tenemos cuántas emisiones totales tenemos desde el inicio de la ejecución de los productos y cuánta energía hemos consumido. Toda esta información se empezó a ingestar o empezamos a utilizar esta herramienta el 20 de septiembre de 2024. Con lo cual, bueno, pues hemos estado ejecutando 1.212 horas, lo que supone que, bueno, pues ejecutamos unas 4 horas y media al día todos nuestros entrenamientos de modelos y predicciones de modelos. Hemos consumido pues 1.157 kilos de CO2, que parecen mucho, pero bueno, en estos 270 días pues nos salen a una media de emitir pues 4,3 kilogramos de CO2. Aquí abajo tenemos una comparativa y bueno, vemos que estos 4,3 kilogramos de CO2 pues equivalen a hacer 29 kilómetros con un coche de gasolina digamos, un utilitario, un coche medio, ¿no? De gasolina. Y bueno, también hemos consumido 2.587 kilovatios hora desde el 20 de septiembre de 2024, lo que supone pues un consumo medio de 9,58 kilovatios hora. Esto básicamente es lo que consume un hogar medio español que viene a consumir unos 9 kilovatios hora diarios. Como veis, la parte de la concienciación a los equipos está siempre presente. En este sentido, de ahí ese esfuerzo por ponerlo en medidas que puedan entender los no expertos en energía, no expertos en sostenibilidad. Eso es. Una idea hasta del equipo. Luego vemos pues, la evolución temporal de tiempos de ejecución, emisiones de CO2 y consumo eléctrico. Obviamente esto lo hemos ido incorporando poco a poco, es decir, en septiembre empezamos con un producto, luego en enero, que recordar que empezamos con el segundo producto y ahora en el mes de mayo pasado pues incluimos un tercer producto, con lo cual ese consumo sí que nos va increciendo porque cada vez estamos monitorizando más productos y bueno, pues aquí vemos lo que nos consume cada uno de ellos. Todos los productos pues tienen diferentes procesos, tenemos monitorizados pues cada uno de los procesos, cuánto es el tiempo de predicción, cuál es
el tiempo de entrenamiento de modelos, etcétera, etcétera. Toda esa información la tenemos monitorizada y bueno, pues también tenemos monitorizada la región cloud donde se ejecuta estos procesos, ¿no? Y luego ya, pues si vamos ya a nivel de producto, pues tenemos aquí un heatmap donde miramos pues cuánto tiempo de ejecución tenemos al día. Como digo, esto va increciendo porque vamos metiendo cada vez más productos, vemos la evolución y bueno, pues aquí tenemos algunas recomendaciones de cuáles serían pues las mejores localizaciones para ejecutar este software, ¿no? En particular ahora lo estamos ejecutando en Países Bajos y bueno, pues aquí pues nos indica que si nos fuéramos a Suecia, pues consumiríamos o emitiríamos menos niveles de CO2 porque bueno, pues Suecia es un país que utiliza un tipo de energía más renovables de las que se utilizan en otros países, ¿no? Y tenemos monitorizados pues en qué geolocalizaciones sería más óptimo, ¿no? Aquí tenemos información pues de todas las máquinas que estamos utilizando, qué CPUs utilizamos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues información más detallada pues de cada uno de los procesos que tenemos, cuánto tiempo tarda en ejecutarse, cuánto CO2 emite y cuánta energía consume. Y bueno, pues esto es un poco lo que estamos trabajando con esta herramienta de Kiri, que como digo es pues agnóstica a plataforma, es decir, se podrían utilizar fuera de Telefónica kernel sin ningún problema y en cualquier proveedor cloud o en un servicio on-premise. Y esta es la manera que tenemos de aterrizar y de medir pues tanto el consumo de energía como las emisiones de CO2 y además ya no es solo una herramienta que nos permite auditar y medir, sino que también es una herramienta pues, que a los desarrolladores nos permite tener eh, un elemento más para poder optimizar nuestros desarrollos, no solamente ir a mirar rendimientos y precisiones de entrenamiento de modelos, reducir tiempos de cómputo, etcétera, etcétera, sino que es un elemento más que podemos tener en cuenta para mejorar nuestros desarrollos y también intentemos de alguna manera minimizar el impacto medioambiental que puede tener la ejecución de estos productos. Y esto ha sido todo. Sí, y un poco, además, esto es lo que hacemos con inteligencia artificial, pero como sabéis, la inteligencia artificial se apoya también en toda la parte de cloud que tenemos. Como os imagináis, los clouds no son propios, son de terceros en muchos casos. Aunque tenemos propios, también tenemos mucho puesto en cloud de terceros, de los hiperescalares, y con ellos ya estamos midiendo también estamos monitorizando todo el impacto que como están empezando a compartir como bien compartieron el otro día en el congreso que tuvo lugar en la Carlos III, que bueno, que Ángel recordará, en el que empiezan a compartir sus estimaciones de impacto en huella de carbono. Eso a nosotros también nos permite monitorizarlo, a tener dashboard de seguimiento de qué impacto tenemos en todas nuestras infraestructuras en cloud y tomar decisiones no solamente basadas en seguridad, en privacidad, en rendimiento en precio, sino también en impacto en huella de carbono. De hecho, pues basándonos en esto, no sé cuándo fue, a finales del año pasado, parte de la infraestructura de Telefónica Innovación Digital se decidió mover de un cloud que estaba en Alemania a moverse un cloud que estaba en España, porque también uno de los KPIs que se tomaron en cuenta fue el impacto medioambiental, ¿de acuerdo? La idea es esta, que estamos empezando a poner sensores de medición, vamos a llamarlo, medir el impacto en huella de carbono. En el futuro queremos ampliarlo, por supuesto, al resto de impactos medioambientales, como puede ser el agua, pero todavía no estamos ahí. Si alguien está ahí, por favor, que nos lo comparta y nos diga cómo lo hace. Y realmente la idea es esa, empezar a que un KPI más, igual que lo hemos hecho en el resto de sostenibilidad, por ejemplo, con la red de telecomunicaciones, se han tomado decisiones porque que han propiciado el compromiso con la sostenibilidad en Telefónica, pues que ahora también lo estemos haciendo con la digitalización y la IA, porque tiene un impacto muy positivo en sostenibilidad, sí,
pero también tienen un impacto negativo que tenemos que ir controlando. Y esto es un poco lo que os queríamos comentar. Y con esto yo creo que además Ángel nos iba a compartir también su visión desde Healy. Esa es la idea. Muchas gracias, Alejandra y Ricardo. Nada, A vosotros. vosotros. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre, como ha dicho David, es Ángel Cuevas y soy cofundador y CTO de Healy y aparte profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Healy es una spin-off de la Carlos III de Madrid. Bueno, en primer lugar, es súper interesante lo que nos ha presentado los compañeros de Telefónica. Y sin duda la línea a seguir. Voy a intentar ser breve. Decidme si veis las slides. Sí. Vale, voy a intentar, bueno, para no cargar mucho de contenido el webinar y dejar tiempo para preguntas. Desde Healy lo que hacemos es, tenemos un suite de productos que medir el consumo energético y el impacto de huella de carbono de procesos digitales. Una de nuestros verticales está en la línea de inteligencia artificial y básicamente inteligencia artificial generativa. Y posteriormente tenemos una línea muy avanzada en publicidad digital, una línea en páginas web, una línea en suite de desktop. Pues esto que estamos haciendo ahora mismo, estamos todos conectados a una videoconferencia y todos estamos consumiendo energía en este proceso. Entonces, desde Healy lo que hacemos es medir el consumo y las emisiones asociadas a este conjunto de productos digitales. Lo que nos ocupa hoy y el trabajo que hemos venido desarrollando dentro del Programa Nacional de Algoritmos Verdes junto con el grupo de trabajo de la UNE es tratar de poner entre toda la gente que estamos participando en esta temática, es intentar poner un poco de luz y cubrir un punto que Alejandra comentaba antes y que es importante, el hecho de que en este ámbito no existe un estándar, unas especificaciones concretas que ponga las reglas del juego y que permita a todo el mundo medir las cosas de la misma manera. En tanto en cuanto en la UNE estamos trabajando en desarrollar esa especificación, que si no estoy equivocado saldrá en torno a julio, por lo que me comentasteis el otro día, gente de la SEDIA, que está llevando el tema del Plan Nacional de Algoritmo Verde. En tanto en cuanto, pues igual que Telefónica ha decidido hacer y llevar adelante un producto que les permite enteramente medir, nosotros estamos haciendo eso y en nuestro caso lo que intentamos es poner nuestros productos a servicio de clientes de terceros para que no tienen los conocimientos necesarios para hacer estas mediciones y que puedan llevarlas a cabo. En concreto, en mi presentación voy a intentar ser breve, como he dicho, voy a centrarme en la parte de inteligencia artificial. Vale. ¿Qué es lo que intentamos hacer desde Healy? Desde un punto de vista tecnológico, parecido, con similitudes a lo que han presentado de Telefónica. En primer lugar, lo que hacemos es intentar medir, ¿vale? Lo que queremos es medir el consumo. En nuestro caso, estamos trabajando en la parte de inferencia. No estamos midiendo los entrenamientos de los modelos, básicamente porque el cliente al que nosotros nos enfrentamos es cliente usuario de soluciones de inteligencia artificial. O proveedores de servicio que corran sus modelos en cloud, pero no proveedores de servicio como OpenAI o este tipo de soluciones de grandes empresas. Entonces, queremos medir, una vez que hemos medido lo que nuestra tecnología es analiza de dónde viene ese consumo, cuáles son los parámetros de proceso digital, en este caso de tu modelo, que genera un mayor consumo energético, para llevar a un último paso, que es la activación y la optimización. Es decir, ¿qué puedes hacer para mejorar tu uso de inteligencia artificial o de soluciones de IA generativa sin perder performance? Es decir, sin perder performance, pero mejorando el rendimiento en términos de sostenibilidad. ¿Por qué contamos todo esto? Porque al final hay un plano que siempre tenemos que dar de la mano entre tecnología y negocio, ¿vale? Hay una serie de empresas que están muy interesadas en medir. ¿Por qué? Porque existe una regulación, una presión regulatoria que está obligando, está el CSRD
y el Real Decreto, si me acuerdo bien, 214 del año 2025, que sacó en marzo el Pinteco, que obliga a hoy en día a las grandes corporaciones, pero en 2025, pero se irán incorporando nuevas medianas, incluso pequeñas empresas, que obliga a reportar la huella de carbono y un plan de mejora o un plan de reducción de la huella de carbono en los años venideros, y por tanto obliga a medir a esas empresas. Con lo cual, medir es ya solamente importante para la parte de compliance. Pero no solo eso, medir tiene que servir para algo más, porque lo que nosotros estamos observando es que, como ya pasó en el sector de la privacidad, si forzamos el hecho de que invertir en sostenibilidad es un coste y por tanto solamente pues te sirve para cumplir una regulación, pero no se ve un beneficio en KPIs de negocio asociado a esa inversión, el negocio de la sostenibilidad va a tener poco recorrido. A partir de esa medición, lo importante es que te permita también conocer tu negocio, cosas como lo que nos han presentado en el dashboard de Telefónica, que entiendas en qué lugares puede ser mejor ejecutar ciertos procesos, en qué momentos del día y muchos otros elementos que te permita conocer cómo esta medición de consumo energético y de emisiones de carbono está impactando a tu negocio. Y por último, la parte de optimización, cuando escribo mejoras de KPIs, no solamente me estoy refiriendo a KPIs de sostenibilidad o KPIs de reducción de huella, etcétera, etcétera, sino KPIs de negocio. Toda la gente que esta comunidad que estamos trabajando en esto, tenemos que empezar a hacer un discurso en positivo en el cual las empresas no tienen que reducir o no tienen que invertir en soluciones que midan y que les permitan optimizar solo porque hay una regulación o porque hay una presión mediática, sino que tienen que entender que el trabajar en esta línea les puede ayudar a mejorar sus KPIs de negocio y a reducir costes. En IA generativa, una cosa muy sencilla, pues muchas veces estamos utilizando soluciones, estamos matando, como dice el refrán, moscas a cañonazo, estamos utilizando soluciones comerciales que tienen un coste elevado por acceso a APIs, etcétera, etcétera, por el número de tokens que se utiliza, que quizás muchas empresas podrían solventar instalando in-house un modelo pequeñito de LLM de open source en cloud y que les diese solución que le diese solución a su problemática de una manera más eficiente en términos de energía, pero también más eficiente en términos de coste, reducción de licencias, reducción de pago de APIs, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo que intentamos desde Skilly es alinear la idea de que tu mejora en sostenibilidad va alineada con una mejora en tus KPIs de negocio, o reducción de coste, o cualquier cosa que haga que invertir en sostenibilidad sea una inversión y no sea percibido como un coste. ¿Cómo funciona nuestra metodología para la parte de inferencia en IA generativa? Vale, nosotros lo que hemos hecho es replicar cómo funciona la IA generativa o un servicio de IA generativa, que básicamente es instalando modelos de LLM de open source en servicios cloud estándar, como puede ser Google Cloud, Amazon Web Service y demás. Hemos instalado de distintos tipos de modelos. Hemos ido desde modelos pequeñitos con 1 billón de parámetros, 2 billones de parámetros, hasta los modelos de open source más potentes que las evaluaciones de performance que existen en el mercado nos dicen que tienen un performance o dan un performance similar a los LLMs comerciales, como puede ser DeepSeek o Llama 3.1 con 405 billones de parámetros. Lo que hacemos luego es coger decenas de atributos asociados a esos LLMs, como puede ser el número, y asociadas a las operaciones que hacemos con ese LLM. Puede ser parte de inferencia, como los tokens de entrada y de salida que se generan en los prompts que utilizamos. Puede ser el número de capas que tiene el LLM y elementos de hardware, como ha presentado nuestro compañero de Telefónica, la GPU usada, la CPU, la memoria, etcétera, etcétera. Entonces, lo que tenemos en muchos LLMs para los que medimos muchos atributos. Entonces, básicamente es muy sencillo. Instalamos nuestro modelo en servidores cloud, los modelos en servidores cloud estándar, y empezamos a hacer muchas pruebas con
prompts de test, pues prompts de todo tipo, de traducción, de generación de código, de generación de texto, resumen de texto, etcétera, etcétera. Entonces, para cada uno de esos tests, nosotros lo que sabemos es, medimos directamente, porque tenemos acceso a esos servidores en cloud, medimos cuál es el consumo que han tenido esos tests y además sabemos cuál es el valor de cada uno de los atributos en esos tests, ¿vale? Y para eso tenemos una gran cantidad de tests, miles de tests, que nos permiten hacer lo siguiente, ¿vale? Por un lado, tenemos el dataset real, por otro lado, hemos hecho un análisis de datos, esa parte amarilla que veíais antes, que nos permite generar un modelo. De tal manera que sabemos que la energía, con una accuracy muy alta, la energía que consumen los modelos es una función de esos atributos que hemos evaluado, ¿vale? Y eso nos dan, pues en términos técnicos, estamos hablando de R cuadrados por encima de 0,9. ¿Cómo hacemos la transformación a CO2? Pues exactamente como ha explicado el compañero de Telefónica. Nosotros tenemos una mediana de energía en función de la información de localización de dónde están los servidores, en caso que la tengamos, vamos a mirar el mix energético de esa localización y podemos hacer la transmisión a CO2. La pregunta es si podemos hacer mediciones directas, ¿vale? Igual que es lo que están haciendo nuestros compañeros de Telefónica, es decir, yo tengo acceso al servidor donde están ejecutándose los procesos, en este caso de IA generativa, yo puedo hacer mediciones directas y dar un valor real de la energía que se está consumiendo en ese momento. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, muchos de los servicios a los que acceden nuestros clientes no nos permiten hacer mediciones directas, sino que nosotros a lo que tenemos acceso es al tráfico que nuestros clientes generan hacia esos servicios. Y eso lo que nos implica es que tenemos que hacer estimaciones de cuál es el consumo asociado a los prompts que esos clientes generan. Y de ahí viene la necesidad de generar este modelo. Y sobre todo, esto funciona y es necesario si estamos hablando de soluciones propietarias como ChatGPT, como Gemini, como Copilot, etcétera, etcétera. No hay otra manera de medir si no eres capaz de crear, a través del método científico, que es lo que hemos utilizado nosotros, modelos de aproximación que permitan estimar el consumo en esos servicios, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es una demo muy rápido en tiempo real de un juguetito que tenemos para que veáis que esto funciona, que esto no es solo una presentación en PowerPoint. Tengo que presentar la pantalla completa. Espero que estéis viendo todo en mi pantalla. ¿Vale? Entonces tenemos un plugin de navegador que vamos a hacer público no tardando mucho, seguramente después del verano, ¿vale? En el cual permitimos que la gente se lo instale y sepa cuál es la estimación del consumo energético asociado a su uso de la IA generativa. Un poco alineado con lo que decía Alejandra antes, creemos que la parte de educación es muy, muy, muy relevante. ¿Vale? Entonces, bueno, este plugin, pues aquí yo he utilizado esto durante tiempo, lo instalo, desinstalo y demás, porque lo vamos mejorando. Entonces me va diciendo cuánto he gastado en todo el tiempo que lo tenía instalado, los 7 días anteriores, ¿vale? Y en la sesión actual, que todavía no lo he usado, ¿vale? Y aparte de decirme, pues me da unos parámetros como las emisiones que he generado, la energía que he consumido y de la que se derivan esas emisiones, y luego una serie de parámetros que puedo utilizar. Esto funciona en real time y en principio yo le puedo decir a ChatGPT, cuéntame un cuento de 300 palabras. Y esto en tiempo real, utilizando nuestro modelo, veis que va calculando en tiempo real, en función de los parámetros que utilizamos en nuestro modelo, cuál es el consumo energético asociado a esa actividad que hemos realizado. Esto que estáis viendo aquí, que funciona para ChatGPT, también funciona para DeepSeek. Voy a hacer la misma. Un cuento de 200 palabras, por hacerlo más cortito aquí. Y veréis pues, que empieza a contar sobre las emisiones que tenía antes, va generando el consumo energético. Para cualquier prompt que hagáis, os va a mirar el consumo energético. Aparte lo que hacemos es, para prompts antiguos,
y los proyectos que estén abiertos, en la parte izquierda decimos cuál es el consumo total, porque muchas veces se trabaja sobre un proyecto y vuelves a ese proyecto y generas más generas nuevos prompts que van evolucionando sobre el contexto que has generado anteriormente, pues lo que damos es información sobre los distintos proyectos que tienes y cuál es el consumo de cada uno de esos proyectos. ¿Vale? También funcionaría para Gemini, por cuestión de tiempo no lo voy a hacer, pero funciona igual. Y en ChatGPT igual, todos los proyectos tienen su consumo energético y las emisiones de huella de carbono que hemos hecho. Esto, como digo, es un juguete que hemos hecho porque queremos jugar en esa parte de concienciación. De hecho, queremos meter la gamificación que los compañeros de Telefónica han mostrado sobre tu consumo energético, cómo se traduce en horas de una bombilla, en kilómetros de un coche, etcétera, etcétera, que en otros productos ya la tenemos metida, como en nuestro producto de publicidad digital. Esto para la empresa funciona de otra manera. Hemos desarrollado un proxy que lo que hace es calcular el tráfico y puede dar la información para todo el tráfico y todos los prompts generados desde una empresa para distintos LLMs. Pero de manera visual, para que la gente entienda que esto se puede hacer y que hay soluciones que nos permiten no solamente medir nuestros propios productos in-house, sino estimar el consumo que tenemos asociado al uso de IA generativa de soluciones comerciales. Y con esto he intentado ser lo más breve posible, pero los profesores somos muy pesados, así que igual me pasa un poco de tiempo. Son muchas Así cosas, que, Ángel. pues nada, le doy el turno a David. Pues muchas gracias Ángel por vuestra exposición también y por poner en contexto todo esto. Yo quería destacar una cosa que ha comentado Alejandra, que es el tema de los estándares. Sabemos que hay ese hueco, que tenemos todavía ese gap que hay que cubrir. Y bueno, se ha trabajado dentro del Programa Nacional de Algoritmos Verdes, se ha trabajado en una especificación técnica que mida la eficiencia energética y como comentabas Ángel, está previsto que se publique ahora en el mes de julio. Entonces, bueno, eso ya es una base para tener algo por lo que arrancar con todo esto y empezar a medir, aunque ya vais avanzados antes de los estándares. Y bueno, ya destacar también de vuestra exposición, que a ver, me parece importantísimo lo que habéis comentado los dos, de que la educación es muy importante, tomar conciencia y bueno, las herramientas que habéis puesto son más que evidentes que esto ayuda, ¿no? Poder saber cuánta huella de carbono está dejando una simple consulta que pasa desapercibida para el público en general, pues te hace tomar conciencia de lo que está pasando detrás, ¿no? De que no es magia, de que hay algo detrás, de que esto cuesta, de que esto tiene sus implicaciones. Y lo que comentaba Ricardo, que decía Alejandra que era un éxito del equipo, poder traducir, o sea, dar esos datos en términos que el público en general entienda, me parece una idea maravillosa, ¿sabes? O sea, hacer un símil con el gasto en cosas comunes, creo que es la mejor forma de poder dar conciencia de esto y educar en esto, porque en la herramienta, por ejemplo, de Ángel salía un montón de datos de CO2 que traducido el público en general no va a llegar a captar ni va a llegar a saber lo que se está comprometiendo. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que empezar a andar hacia un lenguaje que se comprenda, ¿no? Que se comprenda y que llegue para poder educar. Bueno, dicho esto, a mí me gustaría plantearos una pregunta y ya si queréis abrimos ronda general por si hay alguna pregunta. Introducías tú, Alejandra, el tema de que usabais datos que compartían. O sea, que alguien ya compartía, empezar a compartir datos para poder alimentaros y poder medir mejor. Vale. Cómo veis esto, Ángel, tú también? ¿Cómo veis el tema de compartir datos para unir fuerzas? ¿O qué hay actualmente para ayudaros a medir mejor? Bueno, por un lado, yo creo que te referías a la mención que hacía a nuestras infraestructuras en clouds de terceros. Estamos hablando de eso, de los Sí, hiperescalares, que
ya empiezan a compartir sus estimaciones de impacto en huella de carbono de nuestras instancias. Es decir, yo tengo instancias contratadas con un Azul, con un AWS, con quien sea. Somos agnósticos a los partners, ya sabéis. Y ellos te dan ya información de, oye, no solamente te da información de todo lo que, de tus rendimientos de tu instancia, sino también recientemente tienen un dashboard, empieza a demanda de cada vez más usuarios como nosotros, empiezan a darte una estimación de huella de carbono. Todavía es su estimación, les pasa lo mismo que a todos nosotros. No hay un estándar, así que cada uno lo hace con... Sí. Hay una metodología detrás, sí, pero la realidad es que cuando las ves, dices, vale, se ve que no está estandarizado. Como me pasaría a mí si me comparara con Ángel, probablemente, porque es verdad que cada uno toma esa aproximación, esa metodología y la implementa de una manera que puede diferir un poco, ¿vale? Pero ya empezamos a medir, da igual que lo que decimos, da igual que no tengamos datos y no el dato estándar, lo que queremos es hacer seguimiento a la evolución, tomar conciencia y trabajar para mitigarlo. Si uno parte de peras y otro parte de manzanas, da igual, yo lo que quiero es que tus peras o tus manzanas sean menores cada vez y que tomes conciencia, ¿vale? Un poco también eso. Y también en la parte de Kiri sí que utilizamos información que nos comparten los fabricantes, que comparten. Hay mucha información que se comparte aquí Ricardo lo conoce mejor, pero también nos hemos pasado información pública. Sí, o sea, todas las características técnicas del hardware, todo el mix energético, pues es información que al final, bueno, sí que es verdad que hemos tenido que scrapear y aglutinar nosotros, pero es información pública que se puede descargar sin mucho problema. Así que sí, ser cada vez más transparentes con los datos de los distintos players de este ecosistema en el que estamos jugando todos los digitales, es clave. Creo que vamos por el buen camino porque realmente la gente ha tomado mucha conciencia. Es verdad que todavía queda mucho, pero sucederá. ¿Ángel también tiene la misma sensación, Ángel? Si puedo apuntar un apunte más, claro. Sí, evidentemente toda la información que se puede hacer pública y especialmente de las Big Techs, que son las que están llevando a cabo este negocio, será muy útil. Pero una cosa muy importante que yo creo, porque creo que eso ha sido uno de los grandes fallos en el ámbito de la privacidad, permitirme el símil, que es poner al zorro a cuidar de las gallinas, ¿vale? Es decir, tenemos que exigir a las Big Tech que den información sobre pues, consumo de agua, que es un punto que ha marcado Alejandra y que es muy difícil de estimar si no tienes. Puedes hacer estimaciones, pero a día de hoy muy burdas. Pero quien mida y quien audite el consumo energético que los grandes proveedores de servicios IA, OpenAI, Google, etcétera, tienen, no pueden ser ellos mismos. Porque eso ha pasado mucho en el ámbito de la privacidad, en las cuales ellos decían qué cosas hacían bien o mal o regular, pero claro, nadie más desde fuera puede auditar ese tipo. Entonces, tenemos que intentar que la sostenibilidad, los auditores externos pueden ser empresas, puede ser Telefónica, puede ser Gili, puede ser la administración pública, pero tiene que haber un mecanismo claro en el cual se pueda auditar a esas empresas desde fuera. Entonces, quería hacerse simplemente ese matiz porque creo que sería grave cometer el mismo error que hemos cometido en el pasado, permitiendo que sean ellas las que se autoauditen, porque eso evidentemente puede ocultar información. Creo que, Ángel, dentro de nuestro, por aportar también, dentro de nuestro programa nacional de Hablemos Verdes, estamos un poco intentando crear un esquema de certificación, un sello. Entonces estamos todavía definiendo el modelo de gobernanza y bueno, pues habrá que tomar en cuenta el apunte que dices, Ángel. Habrá que hacer una supra entidad que pueda manejar esto. Pero bueno, siempre con la colaboración al final de todos para que sea fructífero. Bueno, yo creo que podemos abrir... Perdona, quería hacer una apunte aquí, y es que, bueno, si tenemos metodologías y tenemos certificaciones, hemos funcionado todos así. Muchas veces no hace falta crear un super mega organismo. Bueno, pero al final la certificadora, Alejandra, sería Bueno, pero ahí pueden encima, ser ¿no? minis, pueden ser muchas. Vamos. Sí, bueno, sí. Yo estaba hablando un poco, pero sí, lo que necesitamos es en generales. sacar estándares y saldrán.
porque todos los Eso es. estamos demandando. Porque al final con el ecosistema y a fuerza de todos, todos pondremos un poquito para ello. Bueno, pues si os parece, abrimos ronda de preguntas. La lista de preguntas, si la leo, si os parece. La norma saldrá en julio, ¿tiene alguna vinculación con la ISO de IA 42001-2025 o la UNE ISO 14001-2015, Sistema de Gestión Ambiental? Pues adelantar algo. Pues la norma no está basada en ninguna, no tiene ningún. Además, lo estuvimos hablando hace 15 días igual, este tema. No está basada en ninguna, pero sí que tiene referencias de ella, pero no está basada en ninguna. No sé si esa es la vinculación que preguntas. Supongo que tiene matices, pero no está basada. Era eso, gracias, David. Gracias. Vale. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación. Esto ha sido bastante interesante. Yo quería hacer una pregunta muy breve, quizá para los compañeros de Telefónica que puedan contestar, pero igual Ángel también. Habéis hablado, bueno, el tema de las dashboards, controlar las KPIs, me parece... no, muy breve, que el tema de las KPIs con el dashboard, etcétera, para bueno, optimizar lo que han estado comentando, el tema de ejecutar en unos países y en otros. Pero, ¿tenéis algún plan o entiendo que estaréis viendo cómo reducir, o sea, no solo mitigar, sino cómo compensar a largo plazo la huella de carbono? Esa era la pregunta, si tenéis algún plan más agresivo para compensar. En nuestro caso, sí, Telefónica tiene un compromiso para llegar a huella de carbono, a carbono cero, hubiera jurado que en el 2030, siempre me hago un lío, ¿vale? Tenemos hay un equipo entero de sostenibilidad en la compañía para trabajar tanto en la mitigación como en la compensación, como tú bien dices. Por ejemplo, para que te hagas una idea, no solamente por la parte de inteligencia artificial, que cada vez es más, pero somos una empresa de telecomunicaciones, nuestra red es un bicho muy interesante de consumo energético y se lleva muchos años trabajando en compensar esta huella. Por decir, la parte más tradicional de nuestro negocio, estamos ya nos vamos a sumar a esas mismas iniciativas en la parte de compensación que estás comentando tú. Nos estamos sumando a las mismas iniciativas que ya tienen mucho recorrido dentro de nuestra compañía y tenemos mucha cultura. Entonces, ahí estamos tranquilos. Nosotros estamos más pendientes de lo que tenga que ver con lo nuevo que se asume con la inteligencia artificial para que también se tenga en cuenta, ¿de acuerdo? En esa suma. Pero ya te digo que sí, tenemos, la compañía, por ejemplo, ya creo que ya estamos en 100% de compra de energía verde en toda la compañía. Estamos hablando de que estamos en huella de carbono cero en España, en Alemania y en Inglaterra. Falta Brasil, de nuestros negocios principales, que se estima que llegará un poquito más tarde, pero llegará en fecha. Y por supuesto también se compensa la huella. También hay mecanismos, pero esto en el mercado de compensación de huella y demás lo lleva directamente el equipo de sostenibilidad, porque no solamente de la IA, sino de de todo nuestro impacto como compañía. Vale. Bien, gracias. Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Duda? Pues entonces, si os parece, despedimos este webinar, agradeciendo sobre todo a los ponentes, Alejandra, Ricardo de Telefónica, Ángel de parte de Fili, y bueno, pues al resto por asistir. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente, en el próximo mes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.